sobre él la mano de Dios, y él describe gráficamente que esas heridas ya hieden, ya están infectadas, se siente mal. Pienso en Job, pienso en muchos otros que fueron tocados por Dios, porque cuando comete pecado, David no fue uno solo. En una ocasión él comete un pecado de censar al pueblo y Dios le dice: ¿qué prefieres? ¿Caer en manos de tus enemigos o en mis manos? Él sabía que las dos cosas estaban. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero como él era un hombre conforme al corazón de Dios, él dijo: mejor en tus manos. ¿Sabe por qué? Porque aunque su ira iba a ser grande contra él, él sabía que Dios siempre es misericordioso. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide, Dios es misericordioso. Así que yo prefiero que Él me reprenda y no que mis enemigos se me vengan encima. Y conste que lo estoy diciendo con temor y temblor, y cubro mis palabras con la sangre de Cristo. Pero piense en lo que está diciendo David. Por eso le estoy poniendo este contexto. Es una tristeza de Dios por el pecado. No es que se siente mal porque sabe que está mal y lo hizo y está mal y se siente mal y su conciencia lo acusa. No, es más que eso. Ahora dice el versículo 7, ¿me tocaba? No, le iba a decir del 6. Gráficamente dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Imagine a David, el gran rey David, estratega fuertototote, que luchó con leones, con osos, bajo la mano del Señor, y finalmente encorvado, enlutado. ¿Ha visto una persona que anda triste o que anda mal? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Encorvado, ¿no? Ok, dice entonces el versículo 7 que me tocaba: porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Usted. Sí que se sentía mal, ¿no? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ese es uno de mis versículos favoritos, pero ese era un comercial, nada más. Ayúdeme a leer el 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro. Le está hablando: Señor, no te puedo ocultar absolutamente nada. Tú conoces mis pensamientos, mis intenciones, mis decisiones, todo lo conoces tú. El día es usted, mi corazón. Ya no tiene fuerzas, ya anda sin visión, se quedó sin visión. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida, usted. Esto es muy importante entender el versículo 12. Ponme el versículo 12, por favor. Los que buscan mi vida arman lazos, es decir, el enemigo arma estrategias, arma lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan cómo destruirme todo el día. Escuche, eso está pasando porque Dios está tratando con David. ¿Estamos acá? Así que si de repente andan hablando de ti o andan haciendo algunos comentarios, usted y yo tenemos que comprender que no es el diablo, a veces es Dios el que está poniendo su mano porque necesita que usted y yo podamos arrepentirnos de algo, sentir tristeza de algo, pero tristeza de Dios. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Usted. O sea, calladito me veo más bonito, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Usted.
pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Es aquí donde yo quería llegar. Todo este sentir de David, todos estos ataques, todas estas saetas, su mano, los enemigos, los detractores armando lazos, estrategias para que él caiga, los murmuradores diciendo un montón de cosas para que él resbale. Él dice: yo me voy a mantener como sordo, porque el que no oye, pues no dice nada. Entonces, como sordo y como mudo, digan lo que digan, hablen lo que hablen, yo no voy a decir nada porque tú vas a responder. Dígame. Dios responde. David entendía ese punto, que no necesitaba defenderse, sino tenía quien lo defendiera. Pero dice el 18: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Estamos hablando del punto de tristeza de Dios por el pecado. Y Él está diciendo: me voy a contristar, me voy a sentir, me siento tan mal. Y la consecuencia de este sentirme tan mal es todo lo que hasta físicamente siento. Le arden los lomos, anda encorvado, como si estuviera enlutado. ¿Cómo anda un enlutado todo el día? Llora. Se acuerda de algo y se acuerda de lo otro y se acuerda de lo que hizo y se acuerda de lo que no hizo. Generalmente las personas que lloran a una persona que fallece es más por la situación de lo que no hizo que de lo que hizo. Porque dice: lo traté mal, lo hubiera tratado mejor, lo hubiera visitado más, le hubiera regalado flores, la hubiera invitado a comer, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y entonces tiene más tristeza por eso. El enlutado llora todo el día, se siente triste, y así dice que andaba. Entonces dice: toda esta tristeza que siento proviene de ti y está en mi cuerpo. Dice el versículo 19: porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Usted el 20. Fíjese cómo está el asunto, que no solamente los que eran sus enemigos, sino aún los que él había ayudado, los que él había levantado, los que él había puesto en el ejército, tal vez como jefes, en fin. Finalmente dice: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Juntos, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Lo que estamos viendo, el versículo 18 y el 22, son claves en esta situación de tristeza de Dios por el pecado, porque David está enfocado en el Señor. Y aunque él sabe que la regó, él sabe que pecó. Recuerden que David hizo el censo, pero también cometió pecado con Betsabé, también mandó matar al marido, un montón de cosas que le pasaron y que David, consciente o inconscientemente, cometió. Él, independientemente de esto, que no aplaudimos por supuesto, pero que independientemente de esto, él siempre tenía en su mente y en su corazón a Dios. Era Dios quien lo juzgaba, era Dios quien lo defendía, pero entendía que esto que le estaba pasando tenía que ver con Dios y no con él. Para poder definirlo un poquito más, vamos ahora al Nuevo Testamento. Recuerde que para hacer doctrina hay que tener equilibrio. En 2 de Corintios capítulo 7, por favor, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 10. 1, 2, 3. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese qué diferencia. David fue un tremendo pecador, pero ¿cómo termina el Salmo 38? Póngame el último versículo
de la porción anterior. ¿Cómo termina el Salmo 38? Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Él entendía que solo Dios podía sacarlo, él entendía que solo Dios podía ayudarlo, y entonces esta es una tristeza que proviene de Dios. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento de obras muertas y estamos definiendo qué sí es el arrepentimiento. La tristeza que proviene según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, Dios hizo que le ardieran los lomos, Dios hizo que sintiera esas saetas, Dios hizo que sintiera esa mano encima, Dios hizo que tanto amigos como enemigos empezaran a murmurar de él, Dios hizo que los enemigos empezaran a armar lazos para que parecieran otras cosas, y finalmente David dice: Señor, tú ayúdame. Porque a lo mejor él se podía levantar contra los enemigos, a lo mejor él podía hacer en sus fuerzas y sentirse bien, pero esa tristeza hubiera sido una tristeza mundana. Y dice el versículo 10 de 2 de Corintios 7 que la tristeza del mundo produce muerte. Él se hubiera levantado, él hubiera matado a sus enemigos, hubiera destruido a todos los demás. Ahora mi pregunta es: si él hubiera hecho eso, ¿se sentiría bien después? ¿O seguiría igual de abatido? ¿Seguiría igual de triste? ¿Estamos acá? Igual. Porque la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Aquí le hago una pregunta entonces. ¿Usted qué prefiere? ¿Vengarse o que Dios lo defienda? Bueno, eso no es fácil. Eso no es fácil. Para que Dios lo defienda, usted necesita quedarse como David, sordo y mudo. Cuando lo ofendan, cuando le levanten injurias, cuando le digan males, cuando lo acusen de esto, cuando lo acusen del otro, cuando sean injustos, cuando sean justos, usted necesita quedarse sordo y mudo. Y entonces Dios intervendrá. Ahora déjeme decirle algo: Dios es sabio y Dios es justo, y Dios le da a cada uno según su obra. Si yo estoy injuriando a mi hermana porque me debe 10 pesos y estoy hablando mal de ella y a todo mundo le estoy diciendo, en lugar de ir a arreglarlo con ella, ¿estamos aquí? Y le ando diciendo a todo el mundo, entonces Dios me va a decir a mí: ¿y tú como cuánto me debes? ¿Como cuánto le deberemos al Señor? Entonces no tenemos escapatoria. Hay una tristeza que produce el mundo o las circunstancias de la vida cotidiana, y una tristeza que proviene de Dios. Y cuando es de Dios, entonces me siento mal, me arrepiento y es para salvación. Esto me lleva al segundo punto, la segunda cosa que es el verdadero arrepentimiento. Cuando ya entonces entiendo que es una tristeza de Dios, que Dios me está revelando que son las consecuencias de lo que yo hice, que es Dios interviniendo, que todo eso me está pasando porque Él no quiere que yo me aleje, que yo me pierda. Entonces viene una segunda etapa que sería, número 2, anótela ahí: confesión de pecado. Confesión de pecado. Aquí hay una doctrina muy importante dentro de esta doctrina. ¿A quién debemos confesar nuestro pecado? Porque si usted viene de una religión tradicional, entonces usted entenderá confesionario. Y el confesionario tenía que ver con una casita en donde estaba de un lado un cura y del otro lado el otro despepitado.